Mi prometida me dijo, no le digas a mi familia que solo eres un mecánico, diles que trabajas en tecnología o algo así. Asentí con la cabeza y sonreí. Esa noche le envié a su familia un enlace al sitio web del concesionario que yo soy dueño. Esta mañana, ella no deja de llamarme y mandarme mensajes, acusándome de haberla humillado a propósito. Antes de empezar, solo quiero decir gracias por estar aquí. Significa el mundo para mí. Pero mira esto, solo el 3% de las personas que ven están suscritas. Si disfrutas estas historias y quieres apoyar más de ellas, un solo clic hace una gran diferencia. El momento en que supe que mi relación estaba en problemas, no fue cuando María me pidió que mintiera sobre mi carrera, sino por la palabra que usó antes de mecánico. Solo no le digas a mi familia que eres solo un mecánico. Conocí a María en una gala benéfica en el centro de Portland, hace 18 meses. Yo estaba allí, supervisando la restauración de un Ferrari clásico que donamos para la subasta. Estaba en mi elemento, con las mangas remangadas, explicando el proceso de reconstrucción a los asistentes interesados. Fue allí donde María me vio, asumiendo que era uno de los mecánicos que había trabajado en el coche. Su empresa de relaciones públicas había organizado el evento, y ella se acercó para agradecerme por la donación. No corregí su malentendido, simplemente le dije que trabajaba en Portland European Motor Cars. Conectamos de inmediato. Era preciosa, ingeniosa, y parecía genuinamente interesada en mis historias sobre proyectos de restauración y construcciones personalizadas. Intercambiamos números y la invité a cenar el fin de semana siguiente. Nuestra relación avanzó rápidamente. En 6 meses pasábamos casi todas las noches juntos en su condominio del centro, aunque yo mantenía mi propio apartamento en un edificio industrial reconvertido más cerca de mi negocio. Soy bastante reservado con mi situación financiera. Haber crecido sin mucho dinero me enseñó a ser prudente y modesto en cuanto a mostrar riqueza. Conduzco un BMW de 10 años que restauré yo mismo. Visto ropa sencilla, salvo cuando tengo que ver a clientes, y reinvierto la mayor parte de mis ganancias en el negocio. Para la mayoría de la gente, probablemente solo parezco un mecánico bien pagado. Durante nuestra relación, noté pequeños comentarios aquí y allá. Cuando llegaba a reunirme con sus amigos todavía con grasa bajo las uñas, tras un largo día trabajando en un proyecto especial, todavía me gusta participar directamente en ciertas restauraciones de alta gama. Ella se reía con nerviosismo y decía, «Trabaja tan duro en su taller». Cuando hablaba de mi negocio, se refería a él como el taller, en lugar de lo que realmente era, el concesionario independiente de autos de lujo más grande de Portland, con un taller de restauración de alta gama adjunto. No la corregí. Quizá ese fue mi primer error, pero pensé que simplemente lo simplificaba para sus amigos, que no eran aficionados a los autos. Además, siempre me he identificado más con el trabajo manual que con el título empresarial. El concesionario opera bajo mi empresa matriz, Maxtec Automotive Group, por lo que Portland European Motor Cars no lleva mi nombre en ninguna parte. Nuestros documentos, sitio web y tarjetas de presentación utilizan la marca de la empresa, no mi identidad personal. Cuando le propuse matrimonio, al cumplir un año juntos, dijo que sí sin dudar. Manteníamos nuestras finanzas mayormente por separado. Otro error, en retrospectiva. Ella nunca vio los estados financieros de mi empresa, ni mis declaraciones de impuestos. Y yo nunca la presioné para que se interesara en ese lado de mi vida. Parecía asumir que yo ganaba decentemente como mecánico calificado, y la dejé creerlo. No soy ostentoso con el dinero, y la mayor parte de mi riqueza personal está invertida en el negocio y en propiedades inmobiliarias. La familia de María vivía en Seattle, y aún no habíamos tenido oportunidad de conocernos debido a las restricciones por el COVID y a sus apretadas agendas de viaje. Su padre era algún tipo de banquero de inversiones, su madre dirigía una organización sin fines de lucro, y su hermano trabajaba para Amazon. Finalmente iban a venir a Portland por el fin de semana, y María estaba visiblemente ansiosa por causar una buena impresión. La noche anterior a la gran cena, mientras nos preparábamos para dormir, soltó la bomba. Así que, cuando conozcas a mis padres mañana,
¿Podrías tal vez no decirles que eres mecánico? Preguntó, examinando sus uñas con intensa concentración. Me detuve a medio cepillarme los dientes. ¿Qué? Es solo que son algo tradicionales. Tienen ciertas expectativas sobre qué clase de carrera debería tener el esposo de su hija. Me enjuagué la boca, ganando tiempo para procesar eso. ¿Y qué tipo de carrera es esa? Ya sabes, profesional, corporativa. A mi papá le encantaría si estuvieras en finanzas. Pero tecnología también estaría bien, algo respetable. Esa palabra quedó flotando entre nosotros. Respetable. Como si lo que yo hacía no lo fuera. ¿Y exactamente qué debería decir que hago? Pregunté, con voz cuidadosamente neutral. Podrías decir que trabajas en tecnología automotriz, o tal vez en ventas y gestión operativa en el sector automotriz. En realidad, ni siquiera sería una mentira. Solo no menciones la parte de mecánico. La miré largo rato. Esta mujer, con la que pensaba pasar mi vida, ¿estaba avergonzada de lo que yo hacía? O al menos de lo que creía que yo hacía. María, ¿siquiera sabes qué es realmente mi negocio? Ella frunció el ceño confundida. Manejas ese taller en Burnside, ¿no? Donde arreglas coches caros. En ese momento me di cuenta de que nunca había visitado realmente mi taller. Me había dejado allí algunas veces, pero jamás había entrado. Cuando hablaba de mi trabajo, ella escuchaba, sí, pero rara vez hacía preguntas. Yo había asumido que simplemente no le interesaban los autos. Entendí que simplemente no le interesaba salir con un mecánico, ¿verdad? Dije finalmente, autos de lujo. Pude haberla corregido en ese momento. Pude haberle explicado que, si bien sí empecé como mecánico, uno muy bueno, especializado en autos europeos de lujo, ahora soy dueño de un concesionario que vende más de 15 millones de dólares en vehículos al año. Emplea a 22 personas, incluidos 6 técnicos maestros, y que acababa de aparecer en la lista de AutoTrader, de los mejores concesionarios independientes de la costa oeste. Pude haber mencionado que el taller, en realidad, es una instalación de 1.400 metros cuadrados, con una sala de exposición que rivaliza con cualquier concesionario oficial. Pero no lo hice. En cambio, asentí y sonreí. Claro, puedo hablar de tecnología automotriz. Ningún problema. Ella sonrió, me besó en la mejilla y se fue a dormir, sin darse cuenta del cambio que acababa de producirse en nuestra relación. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, pensando. Y entonces, hice algo que fue o mezquino o perfecto, según cómo se mire. Abrí mi portátil y redacté un correo electrónico para sus padres. Con muchas ganas de conocerlos mañana. María me ha hablado mucho de ustedes. Pensé que tal vez les interesaría ver a qué me dedico. Aquí les dejo un enlace a la página web de mi negocio. Incluí el enlace a Portland de European Motor Cars, con su diseño elegante, sala de exposición virtual y el inventario actual de Porsches, Mercedes y BMWs. La página sobre nosotros mostraba una foto mía con traje frente al edificio, junto con una breve biografía que detallaba cómo había empezado como mecánico a los 19 años, cómo había ahorrado cada centavo, comprado mi primer Porsche destartalado a los 23, lo había vendido por el doble, y cómo poco a poco construí un negocio que ahora atendía clientes desde Seattle hasta San Francisco. Presioné enviar, cerré la laptop y finalmente me fui a dormir. La cena de la noche siguiente comenzó de forma incómoda. Nos reunimos en una elegante steakhouse del centro, y tan pronto como se hicieron las presentaciones, el padre de María, Richard, me miró evaluándome. María mencionó que trabajas con autos. Antes de que pudiera responder, María intervino. Max trabaja en tecnología automotriz y ventas. Dirige a todo un equipo de especialistas. Sonreí. Así es. Soy dueño de Portland European Motor Cars. Nos especializamos en vehículos europeos de lujo. Ventas, servicio y restauración. Las cejas de Richard se alzaron. ¿Portland European? ¿En Burnside? ¿Con esa gran sala de exposición de vidrio? Asentí. Compré mi último Mercedes allí hace unos 6 meses. Un S-Class, negro sobre negro. Recordé la venta.
con llantas personalizadas y sistema de sonido mejorado. Era un coche hermoso. Richard ahora me miraba con un nuevo interés. Trabajé con ese joven gerente de ventas, Chris, creo. Nunca conocí al dueño. Todos los papeles decían Maxtec Automotive Group. Esa es mi empresa matriz, expliqué. Prefiero mantener un perfil bajo y dejar que mi equipo se encargue de la mayoría de las interacciones con los clientes. Pero sí, soy el único propietario. María me miraba, con la boca ligeramente abierta. Su madre, Catherine, intervino con preguntas sobre cómo había construido el negocio, claramente impresionada. Su hermano preguntó sobre el inventario actual, ya que estaba considerando comprarse un Porsche nuevo. Durante toda la cena, la conversación fluyó fácilmente. Richard y yo descubrimos una pasión compartida por los autos deportivos clásicos. Catherine se interesó en el trabajo benéfico que hace mi concesionario con el programa de automoción del colegio local. Incluso el hermano de María pareció olvidar su escepticismo inicial. María, mientras tanto, se mostraba cada vez más callada. Cuando su padre me invitó a acompañarlo a un fin de semana de golf en su club el mes siguiente, ella se excusó para ir al baño. Su madre la siguió poco después. Cuando regresaron, Catherine me lanzó una mirada extraña, entre diversión y disculpa. El resto de la cena transcurrió con suficiente normalidad, aunque María apenas dijo palabra. En el auto, de camino a casa, explotó. ¿Por qué hiciste eso? Me humillaste deliberadamente. Mantuve los ojos en la carretera. ¿Cómo exactamente te humillé? Sabes perfectamente cómo. Me dejaste creer que eras solo un mecánico todo este tiempo, y luego me sorprendes así delante de mi familia. Primero que nada, nunca mentí sobre lo que hago. Tú hiciste suposiciones. Segundo, no soy solo un mecánico. Empecé como mecánico, y sigo orgulloso de esa parte de mi carrera. Así fue como aprendí el negocio desde cero. Pero sabías lo que yo pensaba. Pudiste haberme corregido en cualquier momento. Como anoche, cuando me pediste que mintiera sobre mi trabajo porque ser mecánico no es lo suficientemente respetable para tu familia. Ella guardó silencio y luego intentó otro enfoque. Solo quería asegurarme de que les cayeras bien. Haciendo que fingiera ser alguien que no soy, ¿así va a ser nuestro matrimonio también? ¿Tendré que fingir ser algo más respetable cada vez que veamos a tu familia? Casi no hablamos el resto de la noche. Ella durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, su familia vino a casa para un brunch antes de regresar a Seattle. El ambiente era tenso, pero sus padres fueron cálidos conmigo. Cuando se estaban despidiendo, Richard me apartó. María le dijo a su madre que no conocía todo el alcance de tu negocio. Un pequeño problema de comunicación, ¿eh? Asentí, sin querer dejar mal a María. Bueno, estoy impresionado con lo que has construido. Se necesita valor e inteligencia para crear un negocio exitoso desde cero. Mi primer coche fue un Chevy destartalado que trabajé en mí mismo. También empecé en el departamento de correo de mi empresa. No dejes que nadie te menosprecie por cómo empezaste. Después de que se fueron, María y yo tuvimos otra discusión. Me acusó de haber enviado el enlace del sitio web a sus padres deliberadamente para dejarla en ridículo. Le señalé que simplemente estaba siendo honesto sobre mi carrera, algo que ella no había estado dispuesta a hacer. Dijo que debía haberle contado antes el verdadero alcance de mi negocio. Le recordé que en realidad nunca había preguntado ni mostrado mucho interés. ¿Habría importado? Pregunté. ¿Aún así te habría avergonzado decirle a tu familia que yo era mecánico, si hubieras sabido que era el dueño del negocio? Su vacilación fue toda la respuesta que necesitaba. Esa noche se fue a quedarse con una amiga. A la mañana siguiente, un lunes, fui a trabajar como siempre. Cerca del mediodía, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de texto de María. Aparentemente sus padres la habían llamado, preocupados por nuestro malentendido. Su padre me había elogiado, diciendo que había encontrado a un buen hombre, y preguntándole por qué no había sido más clara sobre a qué me dedicaba. Su madre había sido menos sutil, preguntando directamente si María se había avergonzado de mis orígenes como mecánico. Me has humillado delante de toda mi familia, decía su último mensaje. Ahora piensan que soy una especie de snob. ¿Era ese tu plan desde el principio? No respondí de inmediato. Tenía un negocio que dirigir, autos que vender y empleados que dependían de mí. Pero mientras caminaba por la sala de exposición esa tarde,
observando los vehículos relucientes y el equipo que había construido. No dejaba de volver a esa palabra, solo. Solo no le digas a mi familia que eres solo un mecánico. Esa noche finalmente respondí a sus mensajes con un solo texto. Creo que necesitamos reevaluar nuestro compromiso. Quiero estar con alguien que me valore por lo que soy, no a pesar de ello. Estaré en mi apartamento esta noche, si quieres hablar. Llegó alrededor de las 8 de la noche, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Hablamos durante horas. Se disculpó una y otra vez, diciendo que nunca había entendido realmente a qué me dedicaba, porque los autos no eran lo suyo. Afirmó que sus padres siempre habían sido muy críticos con sus novios y que solo intentaba evitar ese juicio. Pero les encantaste, dijo casi desconcertada. Mi papá no ha dejado de hablar de tu espíritu emprendedor y de cómo elegí bien. Ese no es el punto, María. El punto es que te avergonzaba lo que pensabas que yo hacía para ganarme la vida. Me pediste que mintiera sobre ser mecánico porque no era lo suficientemente bueno para tu familia. Cometí un error. Estaba nerviosa por presentarte. Me conoces desde hace 1 año y medio. Hemos estado comprometidos 6 meses. Y nunca te molestaste en entender realmente lo que hago, porque en tu cabeza yo era solo un mecánico. No tuvo una buena respuesta para eso. Decidimos poner en pausa el compromiso. El fin de semana siguiente, ella sacó la mayoría de sus cosas de mi apartamento. Hemos hablado un par de veces desde entonces, pero hay una desconexión fundamental que no estoy seguro de que podamos superar. 3 meses después, sigo dirigiendo mi negocio. Sigo ensuciándome las manos cuando llega algún proyecto interesante de restauración. Y sigo orgulloso del camino que me trajo hasta aquí. María se ha puesto en contacto varias veces, queriendo intentarlo de nuevo. Su mensaje más reciente incluía una foto suya, visitando mi concesionario, la primera vez que había estado dentro, con un mensaje que decía que estaba intentando comprender mejor mi mundo. Tal vez lo resolvamos, tal vez no. Pero hay algo que tengo muy claro. No volveré a esconder quién soy ni de dónde vengo por nadie, y mucho menos por alguien que se supone que debe amarme. Y nunca más dejaré que alguien me reduzca a solo algo, porque la verdad es que no existe eso de solo un mecánico. Hay mecánicos, y ellos mantienen el mundo en movimiento. Algunos, como yo, construyen negocios. Otros se enfocan en el oficio mismo. Todos merecen respeto. No solo los que terminan con concesionarios y páginas web. Eso es algo que María todavía necesita entender.